Hola amigos, un saludo bien cordial a todos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. El tema de hoy es sobre algo que es bien importante para todo ser humano. No importa su raza, su nacionalidad, su género, su filosofía, su religión, su situación social o financiera. Todo ser humano en cualquier parte del universo tiene un deseo innato de ser libre. Fíjate que tanto la libertad como el amor son realidades que no tienen esencia física. O sea, ni puedes tocar amor físicamente, ni puedes tocar libertad físicamente. No los puedes empacar en una botella y etiquetarlos como amor o libertad. Pero son realidades que existen dentro de una relación personal. Hay veces que personas no pueden definir qué es el verdadero amor, pero pueden comprender la falta de amor. Hay personas que no pueden apreciar la libertad, pero comprenden el sufrimiento cuando la libertad ha desaparecido de sus vidas. El Diccionario de Filosofía Oxford describe libertad como condiciones positivas o negativas. Limitadamente o negativamente, la libertad es considerada como la ausencia de restricciones. Según el filósofo del siglo XVII, el señor Thomas Hobbes, la libertad es el silencio de la ley. Positivamente, la libertad es una condición de liberación de las fuerzas sociales y culturales que se perciben como el impedimento a una completa autorrealización personal. Entonces, para ser libre es un reto que requiere transformación personal en manera de pensar románticamente o individualmente, o mediante una transformación social como lo creía el filósofo Hegel. La libertad es la ausencia de la esclavitud. Es la habilidad de hacer y llevar a cabo los deseos propios sin restricciones. El concepto de libertad es diferente entre las cosmovisiones y muchas veces aquellos que proclaman libertad para todos son los primeros que esclavizan a los demás. Los que abogan por libertad de expresión sexual esclavizan a muchos a adicciones en la pornografía. Muchos que abogan por libertad de expresión ilimitada son los primeros que no toleran la expresión abierta del cristianismo en las escuelas o en eventos políticos o sociales. Muchos que abogan por la libertad de expresión de religión limitan la expresión de religión al intentar remover tabletas de los 10 mandamientos, cruces o símbolos religiosos de edificios gubernamentales. Si damos una gira por Washington, D.C. y observamos la arquitectura de muchos edificios construidos al principio de la historia americana, descubrimos muchísima evidencia de la libertad de religión y la promoción del cristianismo en los orígenes de nuestra historia. El concepto de libertad y su relación con la ley es diferente entre las cosmovisiones. En el posmodernismo se cree que la verdad es relativa. Al no creer en la existencia de un Dios trascendental, cada persona determina lo que es verdadero o falso, y la verdad es relativa a las personas y las circunstancias. En el posmodernismo no existe una última realidad más allá del ser humano que indique lo que es real y cómo debemos comportarnos, por lo que cada pequeña comunidad determina las reglas de comportamiento. Cada grupo construye sus propios valores y leyes. Esos valores y leyes construidos por grupos de más poder e influencia le dan libertad y derechos a otros grupos de menos poder e influencia. Muchos dentro de la perspectiva posmoderna creen que la ley occidental que se originó del cristianismo y el periodo de iluminación refleja un prejuicio a favor del hombre blanco. El posmoderno ataca la verdad objetiva y el razonamiento y prefieren llegar a la verdad creando historias. Posmodernistas intentan eliminar raíces religiosas y cualidades trascendentales de la ley occidental, como por ejemplo, de que somos dotados con libertad por un creador, como lo indica la Declaración de la Independencia Americana. Los posmodernistas desean una fragmentación y subjetividad sobre lo que constituye la verdad, en donde las opiniones tienen relevancia y la verdad absoluta no existe.
Cuando esta manera de pensar se impone sobre la cultura, se va eliminando la libertad de practicar la moralidad objetiva que demanda la tradición judeocristiana. El posmodernismo crea y utiliza su propia categorización de lo que constituye justicia social con el mero propósito de avanzar una agenda política izquierdista. El posmoderno tiene una inclinación de llevar justicia social a favor de mujeres, minorías y homosexuales. Ellos abogan por los derechos de libertad de estos grupos que en muchas ocasiones van en conflicto directo contra las libertades y la moralidad del judeocristianismo. Un ejemplo corriente es el caso de la panadería Masterpiece Cake Shop en Lakewood, en Colorado. Los dueños de la panadería tienen la libertad de creer en un estándar moral bíblico, el cual indica que un matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Recientemente, una pareja de homosexuales les pidió un pastel para su boda, por lo cual los dueños de la repostería se negaron, ya que va en contra de sus valores morales cristianos. Sin embargo, dentro de la mentalidad posmoderna, esa libertad moral y raíces religiosas en la vida de los dueños de la panadería o repostería debe ser eliminada para satisfacer la libertad y el concepto moral relativo en el homosexualismo. Mientras que el posmodernismo cree en un relativismo cultural, el humanismo secular cree en un relativismo moral. Ya que el humanista rechaza la existencia de Dios, cae en el humanista determinar el estándar y los valores morales. En el humanismo secular, al Estado se le otorga soberanía sobre todo. El hombre determina la ética personal, pero el Estado mundial determina las verdades legales, lo que eventualmente interfiere con la libertad de ética personal. El humanista cree que el crimen se debe a una falta de orden social y no en una falla de carácter moral en el criminal. El humanista secular cree en un orden social mundial que traería paz y una utopía en el universo. Para llegar a tal utopía, las libertades personales son sujetas a los intereses de la mayoría, ya que así consideran que habría una utilidad máxima en la sociedad en general. En fin, la libertad del humano dentro del secularismo humanista depende de cómo el Estado global ve esas libertades para beneficio del mundo entero. El humanista cree que la familia tradicional es una institución anticuada y bien arcaica y que debe ser abolida. Creen que la educación mediante el gobierno es el método deseable para eliminar las instituciones sociales tradicionales y asegurar el desarrollo de una sociedad libre. Sin embargo, para ellos poder ofrecer esta supuesta libertad social, primero tienen que eliminar las libertades y derechos de los padres sobre sus hijos y los derechos que tienen los padres en elegir qué tipo de educación los padres desean para sus hijos. En los últimos años hemos visto cómo en muchas escuelas, organizaciones introducen agendas en la educación que van en contra de la cosmovisión moral de los padres. Esta indoctrinación va en contra de los valores y la libertad moral de la familia. Un ejemplo es en la educación sexual en las escuelas, en donde en ocasiones se han penalizado a padres por sacar de la escuela a sus hijos y elegir no someter a sus hijos a los valores morales del secularismo. En la cosmovisión del Islam, los musulmanes creen que existe un solo Dios llamado Alá y que Mahoma es su mensajero. En el islamismo, a los practicantes se les requiere seguir la ética según su libro sagrado del Corán. El islamismo no hace distinción entre las instituciones religiosas y el Estado, por lo que no existe una libertad de religión. La religión y el Estado es uno, basado en el Corán y otros documentos islámicos. Su ley se conoce como la ley Sharia, basada en 4 fuentes, que son el Corán, el Suná, el Ijma y el Qiyá. La meta de los líderes islámicos consiste en una globalización del Islam. Anteriormente, el Islam
era promovido por la fuerza, obligando a naciones a convertirse al islamismo y practicar la ley sharia. Hoy día estamos viendo cómo en el Medio Oriente y muchas partes en África se está practicando la propagación del islamismo a la fuerza. Sin embargo, en países que no son musulmanes y que observan más libertad de religión, el islamismo está penetrando mediante un incremento de la población musulmana en esos países. Ese incremento de población musulmana eventualmente demanda que se les permita observar su ley sharia. Esa aceptación de la ley sharia comienza a remover la libertad de los observantes de leyes basadas en el judeocristianismo, ya que los judeocristianos serían atacados de intolerantes e injustos al no darle libertades a los musulmanes a practicar la ley sharia en la sociedad. En donde florece la libertad de la ley sharia, la libertad de la ley basada en moralidad judeocristiana se va marchitando. Recientemente, el representante Andrew Carson del estado de Indiana, quien es practicante del Islam, indicó que las escuelas en América deben ser semejantes a las escuelas madrasas, las cuales tienen su fundamento en el Corán. No cabe duda que la verdadera intención de este representante no es la de libertad de religión, sino la de utilizar una supuesta libertad de religión en América para promover la indoctrinación y la aceptación del Islam. Si observamos la situación en el Medio Oriente, vemos que no existe una reciprocación en la libertad de establecer escuelas cristianas o judías en países islámicos. Mientras que los islámicos se les ha dado la libertad de establecer escuelas islámicas en América, los islámicos no han permitido la libertad del establecimiento de escuelas cristianas en sus países islámicos. Muchas veces, cuando pensamos en libertad o falta de ella, pensamos en la esclavitud que dominó parte de la historia americana y que culminó en la guerra civil. Sin embargo, ignoramos otros aspectos de la vida que le quitan la libertad al humano y lo esclavizan gravemente, como lo son las adicciones a las drogas, el alcohol, la tecnología, juegos de video, comida, sexo, Facebook, fama, dinero o accesorios materiales que se adueñan de la libertad del ser humano. Estamos viviendo en el siglo XXI, pero aún hoy día no se ha podido erradicar la esclavitud sexual ni el tráfico de seres humanos. En medio de nosotros existen millones de seres que no son físicamente libres. Según la agencia Interpol, para el 2006, el tráfico humano era una industria de 32 billones de dólares anuales. Según las Naciones Unidas, el tráfico de seres humanos ha sobrepasado drogas como la fuente de ingreso al crimen organizado. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se estima que entre 600,000 a 800,000 personas son sujetas al tráfico de humanos entre fronteras internacionales. Y entre las víctimas del tráfico humano, 80% son mujeres y 50% son niños. El 70% de las víctimas de tráfico son forzadas al servicio sexual. Una película que vi años atrás se llama The Killing Fields. La película se basa en una historia real de un periodista del New York Times que estaba trabajando en Camboya durante un periodo de guerra. Su asistente era un cambodiano llamado Dith Pran, que fue capturado por el régimen marxista. Este grupo totalitario marxista era conocido por sus torturas y grandes crueldades. Dith Pran fue sometido a tales horrendas torturas. Un día, él pudo escapar del horror de sus captores, pero en el camino hacia su libertad se encontraba con más horrores que sus captores habían cometido hacia otros seres humanos. Finalmente, él llegó a la frontera de Camboya y más allá vio un campo para refugiados. Sus ojos se fijaron en un hospital con una bandera de la Cruz Roja. El cambodiano Dith Pran se llenó de regocijo y esperanza en la posibilidad de llegar a obtener su libertad. Finalmente llegó al refugio,
obtuvo su libertad y eventualmente llegó a América, en donde pudo nuevamente reunirse con su amigo reportero. El significado de la libertad en el corazón de Dee Spruan tiene una profundidad que muchos de nosotros, quienes estamos acostumbrados diariamente a ella, la tomamos por sentado y no apreciamos lo fácil que se puede perder, ni lo difícil que es restaurarla en una nación. El precio de la libertad en América ha sido pagado por muchos que han dado su vida, no solo para defender la libertad aquí en América, sino para ofrecerla a aquellos que nunca la han disfrutado, ya que han vivido bajo sistemas y dictaduras tiránicas. Hoy día en América, esta nación que se estableció para ofrecer libertad de religión, libertad de expresión, libertad de obtener propiedad privada, libertad de poder ser dueño de armas, la libertad de poder utilizar la creatividad propia y la ardua labor para obtener progreso y ser independiente de sistemas gubernamentales en la manutención, está perdiendo estas libertades religiosas, civiles, políticas y económicas. Estamos experimentando grandes presiones de grupos dentro del islamismo, el humanismo secular, el marxismo, el comunismo y el socialismo que desean limitar las libertades ofrecidas por la Constitución americana y que desean subyugar a la población bajo las leyes establecidas por el hombre dentro de sistemas legales islámicos o dentro de sistemas legales humanistas y seculares. Uno de los medios que utilizan es la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen como meta subyugar las libertades y la soberanía de todas las naciones bajo un sistema de orden global. Debido a que la Constitución americana fue desarrollada mediante las libertades que otorga una cosmovisión judeocristiana, en donde se reconoce que el creador del universo dotó a los humanos con ciertas libertades innatas, es imprescindible para las Naciones Unidas forzar a los Estados Unidos a eliminar esos derechos que nos otorgan nuestra propia Constitución para subyugarnos a las libertades limitadas que ofrecen las Naciones Unidas. Sin embargo, podemos decir que aunque muchos seres humanos que viven en naciones que no ofrecen las libertades que aún tenemos en América, eso no quiere decir que no pueden recibir la libertad que ofrece Dios y que es la libertad que dura por toda la eternidad. La libertad que ofrece Dios trasciende todo esfuerzo humano de obliterarla. A través de la historia, imperios se han levantado y imperios han sido derrotados. Libertades se han obtenido y libertades se han perdido. Cuando leemos el libro de Éxodos en la Biblia, encontramos la historia de cómo Dios sacó al pueblo judío de Egipto para darles libertad y que conocieran la verdad. Pero Dios no solo tiene la capacidad de darnos libertad física mediante su intervención en eventos históricos, sino que nos ofrece una libertad espiritual que absolutamente nadie más tiene el poder de ofrecer a la humanidad. Jesús explicó que cuando las personas conocen la verdad los hace libre en el ámbito espiritual. No importa qué tipo de gobierno domine sus vidas en el ámbito físico. Jesús dijo en Juan 8, verso 32, que conoceréis la verdad y que la verdad os hará libre. Y en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegaría al Padre si no es mediante Jesús. Jesús declaró de sí mismo que Él es el Hijo de Dios, quien libera a las personas y solo mediante Él las personas serían verdaderamente libres. Toda persona es esclava del pecado y solamente Jesucristo puede librarnos de pecado mediante su perdón en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo escribió las epístolas, él indicó que cuando la ley de Dios no es apropiadamente comprendida, la ley tiene la tendencia de esclavizar. Fueron muchas las discusiones que Jesús tuvo con los fariseos y saduceos de su tiempo, quienes insistían en practicar un legalismo, y ese legalismo le quitaba la libertad a las personas
de verdaderamente practicar amor hacia Dios y amor hacia las demás personas. En Gálatas 5, verso 1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Cuando la persona viene a Cristo, acepta su perdón y gracia y viene a ser libre de pecado, ese creyente puede elegir servirle a Dios. No importa cuán opresivo y tiránico sea el sistema de gobierno bajo el que vive. La realidad de la libertad espiritual que adquiere el creyente en Cristo toma una profundidad en la dimensión espiritual que habilita las acciones que se reflejan en la vida física. La libertad espiritual ilimitada afecta la libertad física limitada. El testimonio más grande de la magnitud en que los apóstoles y discípulos de Cristo comprendieron la completa libertad en Cristo la encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos leemos sobre cómo aquellos que antes eran esclavos al pecado, mediante el perdón de Cristo, fueron transformados en personas libres, con la capacidad de perdonar aún a sus opresores. En vez de ser esclavos del mal, de destrucción, de su propio egoísmo, de sus propias opresiones y posesiones, eran transformados mediante la salvación de Cristo y el poder del Espíritu Santo, convirtiéndolos en personas buenas, productivas, pacientes, dadivosas, liberadoras, positivas y santas. El mismo apóstol Pablo perdió su libertad física en muchas ocasiones. Él fue abusado físicamente y encarcelado, pero nadie podía quitarle a él la libertad de amar a Dios sobre todas las cosas. Y aún en sus encarcelamientos, él podía continuar viviendo en el Espíritu Santo, quien lo llenaba de todo su amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, benevolencia, fidelidad, gentileza y control propio. Ninguna ley del hombre puede aplacar la libertad que el Espíritu Santo coloca en nuestros corazones. Si quieres tú también conocer y obtener la misma libertad espiritual eterna, que no tiene barreras en el ámbito físico y que es ofrecida gratuitamente a todos, solo tienes que pedirle perdón a Cristo por todos tus pecados, entregarle tu vida a Jesucristo, y Él te llenará de su presencia mediante el Espíritu Santo, quien te ayudará a llevar una vida de santidad y te animará a llevar una vida libre de las influencias del pecado. Lee la Biblia y nunca te apartes de la palabra de verdad y vida. Recuerda que si nos sintonizaron tarde, pueden escuchar este y otros programas pasados en archivo visitando la página en Facebook, Apologética con Marta, o visitando nuestra página en línea, apologeticaconmarta.org. Allí también encontrarán libros recomendados y estudios en la apologética cristiana, tanto para adultos como para jóvenes. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Otra vez es 404-483-4132. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo programa. Chao.